El Señor les bendiga, paz del Señor. Hoy tenía un tema interesante para compartir y es cómo a veces desde el mundo occidental cristiano muchas veces se interpreta mal la escritura por no conocer el contexto. Yo siempre digo, yo vivo en Italia, un ejemplo, si uno quiere ver una película italiana y comprender en profundidad ese film, debe conocer un poco la cultura italiana, la forma de conducirse. Si uno quiere aprender el Dante Alighieri, debe conocer la cultura italiana para entender el contexto. Si uno quiere conocer el Martín Fierro en Argentina, debe conocer el contexto nacional, ¿no? Porque hay palabras que de pronto en otro país tienen otro significado, ¿no? Un ejemplo, en el Martín Fierro se dice China y si alguien lo lee de otro país diría está hablando de una China, de una persona de Oriente, pero precisamente no es así. Por eso en todo hay que conocer la historia, el contexto, y lamentablemente en los seminarios bíblicos y en los estudios bíblicos de la mayoría, no digo de todo, pero la mayoría seminarios cristianos se deja de lado el contexto hebreo, la raíz hebrea de nuestra fe, de nuestra emuná. Y así podemos, hoy quería solamente tocar un verso y estaremos más adelante con otros versículos de la Biblia para comprender el contexto. Muchas veces he escuchado predicar capítulo 4 de Génesis, verso 26, y dice así: y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enox, entonces se empezó a invocar el nombre del Eterno. En algunas otras versiones dice se empezó a invocar el nombre de Yahvé, otras versiones dicen el nombre de Jehová. Sabemos aquello que conocemos un poquito el contexto, que la pronunciación del nombre se perdió. Pero bueno, en definitiva, cuando uno va a una Biblia hebrea encontrará el tetragramón, Yud Hei Vav Hei en esa parte, ¿no? Ahora veamos por qué se pierde el hilo, por qué el cristianismo perdió mucho tiempo en poder retomar, ¿no? El haberse divorciado de las raíces hebreas nos lleva a entender mal algunos pasajes. Por ejemplo, en este pasaje que les acabo de mencionar, muchas veces he escuchado, dice, uy, qué bueno, a partir de ese momento la gente empezó a invocar el nombre de Dios, como haciendo referencia a que empezaron a comenzar y a suceder cosas buenas, ¿no? Como que la gente se empezó a volcar al Señor. Sin embargo, paradójicamente, es exactamente todo lo contrario. Porque si nosotros conocemos, por eso es bueno conocer el contexto hebreo. Si no, es muy simple. Esto está en el capítulo 4, 26 de Génesis. Y si uno va al capítulo 7, nos encontramos con el diluvio, con la destrucción, ¿no? Y el capítulo posterior ya se empieza a hablar de los grandes pecados. ¿Cómo puede ser? Empezaron a invocar el nombre de Dios y ahora viene el diluvio. Y viene la destrucción, y viene el juicio. Evidentemente que algo no cierra, algo no cuaja, decía mi abuela, veramente, ¿no? Pero bueno, aquí podemos encontrar algo muy interesante, hermanos queridos. Aquí podemos encontrar algo muy interesante. En la Biblia hebrea, en el mismo verso, dice exactamente lo mismo, pero podemos ver un pequeño y gran detalle. El verso 26 dice, y a Set también a él le nació un hijo y llamó su nombre Enosh. Entonces empezó a profanarse llamando en nombre de Dios, utilizando su santo nombre, ¿no? Otras versiones de la Biblia hebrea dice que a partir de ese momento se empezó a profanar el nombre de Dios. Entonces empezaron a poner a sus ídolos el nombre, usando el nombre del Eterno, ¿no? Entonces podemos observar que hoy en día también se ha perdido ese temor. Podemos ver que el pueblo hebreo, cuando se refiere al nombre del Señor, se refiere a Hashem. Hashem en hebreo significa el nombre. O sea, no lo menciona por una cuestión de respeto y por una cuestión de temor. Y es así. Y es así. ¿Qué sucedió? Se perdió el temor. Y lamentablemente, como se perdió el temor, hoy podemos ver, qué sé yo, desde el kiosquito que se llama Jehová Jireh, hasta el almacén que le pone el nombre, y así podemos ver conjuntos musicales, así podemos ver que personas, inclusive con buena intención, empiezan a usar el nombre de Dios para sus cosas, qué sé yo, taller de tejido, Yahvé, ¿no? Y estas cosas yo la he visto. Y esto es la falta de entendimiento y no comprender los mandamientos del Señor. El Señor dice en su palabra, ¿qué dice en su palabra? No tomarás el nombre del Señor en vano. Y precisamente es un mandamiento grandísimo para la humanidad de no tomar el nombre en vano, de no utilizarlo vanamente, por cualquier cosa,
¿no es cierto? Entonces, en esto debemos aprender, dice que a partir de ese momento empezó el juicio de Dios sobre la humanidad. Porque entonces, ¿qué diferencia es con aquellos que le dicen, qué bueno, a partir de ese momento se empezó a predicar el nombre? No, al contrario. A partir de ese momento se empezó a profanar el nombre. Vamos a ver qué dice el Targum. El Targum, para aquellos que no me conocen, yo he hablado un poquito del Targum. El Targum es en el año, pongámosle, 400 años, 500 años antes de Jesucristo, antes de Yeshua, el Mesías. Ya era el Targum en la sinagoga la lectura obligatoria. O sea, se leía la Torá y se leía el Targum. El Targum era una traducción con interpretación del arameo. ¿Por qué? Porque 500 años tuvieron esclavos los judíos en Babilonia y el idioma de la calle, el idioma común era el arameo. Y el idioma de la, podríamos decir, de la sinagoga, el idioma que manejaban los rabinos, obviamente era el hebreo. ¿Qué sucedía? Había mucha gente que no conocía el hebreo, entonces a ellos se les leía en arameo, en la lengua común de ese momento, como sucedió en tiempo de Jesucristo. Entonces, lo que se llama Targum podríamos decir, es una Biblia con una ampliación explicada, tipo paráfrasis. Y el verso 26 también dice lo mismo, y nos aclara aún más. Y también a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enox. Esta fue la generación en cuyos días comenzaron a extraviarse y se hicieron ídolos, y llamaron a sus ídolos por el nombre de la Menra del Eterno. A sus ídolos le empezaron a poner el nombre de la Menra del Eterno. A ver, la Menra en arameo es la palabra de Dios, ¿no? Hay que conocer un poquito los Targum y vamos a ver de que el apóstol Juan no es que se inventó en el principio, era la palabra y la palabra era con Dios. Él estaba habituado a escuchar en la sinagoga, estaba habituado a escuchar tanto la Torá como el Targum explicado. Por eso él hace un juego de palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Obviamente la palabra que usaba era menra, el equivalente a verbo. Pero sin irnos de tema, que un día tocaremos ese tema de la divinidad del Mesías, aquí vemos algo. Por desconocer el contexto hebreo, muchas veces pecamos. Es un pecado. Es un pecado transgredir este mandamiento. Es un pecado grave. Poner a cualquier cosa el nombre de Dios. Que el Señor nos ayude en esta hora para poder decirte, hermano querido, a ti que estás en este momento sintonizando o viendo este pequeño video, que tengamos el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros comenzamos a temer al Señor y pedimos revelación de su palabra, entonces nosotros podemos ver, como dice aquí la Escritura, que cuando vamos a invocar el nombre del Señor, lo vamos a invocar para cosas muy personales, para cosas para bendecir, pero no para cualquier cosa. No, estemos atentos cómo usamos, no sea cosa que profanemos el nombre del Señor, y esto equivale a un grave castigo. Por eso le dice en el libro, en la Tanaj, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces podemos estar sinceramente equivocados. Muchas veces podemos estar sinceramente equivocados. No estamos hablando de que lo hace con mala voluntad. Muchas veces podemos estar sinceramente equivocados. Como este verso, tocaremos más adelante otros capítulos y podemos ver algo muy importante. No tomarás el nombre del Señor en vano. Aquí dice que empezaron a invocar el nombre del Señor. Pero el contexto nos dice que a sus ídolos y a todo lo que encontraban le ponían el nombre de Dios. En definitiva, lo que habían perdido el temor de Dios. Eso es lo que sucedió. Hermano, amigo, espero que tú no hayas perdido el temor de Dios. Y si lo has perdido, es tiempo de recuperarlo y volver a la senda antigua. Volver al Señor con temor y temblor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Que el Señor nos ayude en esta hora a poder comprender y ver siempre, mirarlo, ya no de una cultura griega, que es lo que nos han enseñado mucho tiempo, sino verlo de la raíz. Como dice el apóstol Pablo, del olivo original, que podamos verlo a través como lo ven y lo veían y lo ven hasta el día de hoy los hebreos. ¿A qué se refería ese pasaje? Se refería a aquellos que habían pecado y habían deshonrado el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude para ser sinceramente honestos ante Él, y si no hemos equivocado, pedir perdón y volvernos a la senda antigua. Que Dios te bendiga, que Hashem te bendiga y la paz del Eterno sea sobre tu vida. Baruch Hashem.